La mayoría de los mexicanos está de acuerdo que Cuba se convierta en territorio de México, mientras los cubanos están felices y contentos, esperando el momento del plebiscito para que Cuba se convierta en el estado 33 de México. Pero te pregunto a ti como espectador, ¿te gustaría que esto ocurriera? ¿Ves viable que Cuba se convierta en el estado 33 de los Estados Unidos mexicanos? México acepta a Cuba como el estado número 33 y esto va a despertar el apetito en Guatemala de convertirse en el estado número 34 y así podrían desencadenarse todos los países centroamericanos y convertirse en territorio de México. México probablemente se convierta en uno de los países más grandes territorialmente si esto ocurre. Los cubanos serán tan ricos como los mexicanos, ya que heredarían la misma economía, la misma moneda y lo más importante, el mismo pasaporte. Podrán emigrar legalmente desde la isla. Imagínate que los cubanos ya no tengan que salir ilegalmente, viajar hasta Nicaragua o a Ecuador, sino irse directamente en un vuelo desde Cuba hasta México. Y ya si quieres emigrar a los Estados Unidos, pues esa sería otra historia, pero de por sí llegar hasta México legalmente sería un gran avance para todos los cubanos que emigran y tienen la intención de irse de Cuba. Y además, ahora que México está muy cerca de negociar con Estados Unidos la exoneración de visa, donde los consulados comienzan a prepararse para que Estados Unidos ya no le pida visa a los mexicanos, como tampoco México se la pide a Estados Unidos, pues los cubanos automáticamente van a heredar estos beneficios. Importante entender que Cuba será un enlace entre el corredor interoceánico de México con los contenedores que traerán los barcos. Luego de la entrada en servicio que van a convertir a México en un puerto de contenedores, tanto chinos como estadounidenses, necesitamos tener áreas donde se puedan distribuir todos estos contenedores, y Cuba, que se encuentra en el medio del Golfo, el Mar Caribe y el Océano Atlántico, es el lugar perfecto para hacer una conexión entre los barcos que ya están siendo descargados y los que están esperando su turno. Es decir, que Cuba se va a beneficiar muchísimo del corredor interoceánico de México, mientras México tendrá la oportunidad de diversificarse. Esto es lo que está haciendo a México rico, que se ha diversificado. Hemos utilizado nuestro dinero para invertirlo, para crear influencia en otras naciones, como por ejemplo la compra de economías completas, lo que ha hecho México en Argentina, en Ecuador, ahora posiblemente aceptando a Cuba como el estado número 33, y además todo esto se está logrando sin tomar deuda externa y le estamos ya prestando dinero a los Estados Unidos. En esta misma semana posiblemente le liberemos el último préstamo que pidió Joe Biden al presidente mexicano, y nosotros estamos orgullosos de esas inversiones que generarán intereses para todos los mexicanos. ¿Te gustaría a ti que Cuba pertenezca a México? ¿Cuáles otros países tú piensas que deberían unificarse a México y convertirse en estado para que así tengamos la posibilidad de crecer económicamente como lo ha hecho México? Hay algunos otros países del Centro Suramérica que la población considera que convirtiéndose en socio de México y perteneciendo al país podrían comenzar a obtener los mismos beneficios que hoy está teniendo México gracias al petróleo, a las inversiones y a la estrategia que utilizó el presidente López Obrador. México acepta a Cuba como el estado número 33, siempre y cuando sea decisión tomada por los cubanos. Si hay una votación donde en el plebiscito gane la unificación con México, México estaría dispuesto a aceptarlos porque somos pueblos hermanos, y además México se beneficiaría muchísimo. Son cerca de 12 millones de habitantes que estaría ganando el país, y un territorio fértil, grande y además rico. Recuerden ustedes que tanto Texas, México y Cuba son los dueños del Golfo de México. Aquí hay mucho petróleo. Y si te pregunta por qué razón los cubanos no han encontrado el petróleo que hay en sus aguas, porque Estados Unidos lo ha bloqueado y no le permite hacer comercio. Es decir, que la tecnología que se implementa para saber dónde se encuentran los yacimientos de petróleo, Cuba no ha tenido acceso a ella. Las mismas aguas que poseen
el petróleo de Texas, el petróleo mexicano y el de Venezuela son las mismas aguas que tiene Cuba. Es decir, en conclusión, si Cuba se une a México y como México es un país rico, posee las refinerías, la tecnología y la planta más importante petrolera Pemex, podremos brindarle todo lo que necesiten para extraer el petróleo que posiblemente se encuentre en las aguas del Mar Caribe y en el Golfo de México perteneciente a los cubanos. Los cubanos serán tan ricos como México, ya que México ha encontrado el milagro económico y si Cuba se une a México probablemente se esté exportando mucha mercancía entre un país y el otro. Vamos a ver mucha ganadería, el comercio que es importante en Cuba. Sabemos que tienen problemas energéticos porque no hay combustible. México podría entregarle todo el combustible que necesitan, alimentos especialmente que hace falta mucho en la isla, gente que pueda tener oportunidades laborales. Muchos cubanos dicen que su vida entera la han pasado simplemente tratando de sobrevivir y comer, pero que tienen la ilusión de trabajar y vivir por algo más. Y ahora tendrán la oportunidad porque a su país van a llegar multinacionales, fábricas grandísimas que hoy están en México como las automotrices, que van a comenzar a desarrollar nuevos componentes en la isla. Y será un comercio justo porque México tiene tratado de libre comercio con los países más grandes del mundo y Cuba pertenecería a esos tratados de libre comercio. Es decir, que lo que viene para Cuba es positivismo, es riqueza, abundancia y van a salir de la pobreza más de 12 millones de hogares cubanos. Podrían emigrar legalmente desde la isla. Acuérdense que los cubanos tendrán el mismo pasaporte que los mexicanos. Toda la zona europea es libre para que los mexicanos puedan visitarla sin tener que pedir una visa. Además, todo Sudamérica hay un montón de países y posiblemente muy pronto los mexicanos puedan ir a Estados Unidos sin tener que ir a un consulado a pedir una visa porque nuestro pasaporte estaría exonerado. Es decir, que los cubanos tienen grandes ventajas, ya no tendrán que subirse a una balsa y arriesgarse tratando de cruzar hacia los cayos de la Florida, sino que indirectamente podrán tomar un vuelo desde la isla hasta suelo mexicano. Seremos pueblos hermanos ya que compartimos las mismas culturas, el mismo idioma e incluso vamos a compartir la misma moneda, el peso mexicano, que se ha transformado en la moneda de mayor uso y más fuerte de nuestra región. Cuba será un enlace entre los proyectos mexicanos como el Corredor Interoceánico del Istmo. Este proyecto le dará a México la posibilidad de convertirse en el nuevo Singapur de nuestro continente, ya que Singapur controla la mayoría de las mercancías que se mueven alrededor del mundo, especialmente China, Japón y todos estos países de la zona como Taiwán, que es quien se encarga de distribuir los chips semiconductores. Y si esto lo ha logrado Singapur, imagínense ustedes lo que va a lograr Cuba una vez se unifique con México, se conviertan en el estado 33 o una provincia de uno de nuestros estados. Es decir, que una gran mayoría de cubanos y mexicanos está de acuerdo con esta unión, pero quiero saber lo que piensas tú independientemente. Y si te gustaría que tu país, si no eres ni cubano ni mexicano, pertenezca a territorio de México, dímelo en los comentarios. ¿Te gustaría que Cuba pertenezca a México? Esa es una pregunta muy interesante. Los cubanos podrían encontrar el milagro económico junto con México, ya que ellos también pertenecerían a nuestra nación y tendrían los mismos derechos. Incluso los adultos mayores que están recibiendo una pensión de parte del gobierno, esas pensiones también podrían ser entregadas a los adultos mayores cubanos. Desde el principio, Cuba va a ser el gran ganador de esta unión y por eso muchos están de acuerdo en que Cuba debería despertar y abrirse al mundo para que el comercio entre y los jóvenes tengan esperanza de convertirse en ciudadanos del primer mundo en el próximo siglo. Hasta este momento Cuba está a cerca de 40 años retrasados en comparación con los países de la región. Se dice que en comparación con México, Cuba tiene más de 60 años de atraso. Pero si se logran volver un estado mexicano, podrían igualarlo y Cuba convertirse en la envidia de Centroamérica y el Caribe. Podrían tener el turismo más desarrollado de la zona y volver a ser una economía floreciente.
¿Qué piensas tú? Quiero ver la respuesta de todas estas preguntas en los comentarios. ¿Estás de acuerdo tú que México acepte a Cuba como el estado número 33? ¿Crees tú que los cubanos serán tan ricos como los mexicanos o que esto llevará a un proceso? Y dentro de unos 5 a 10 años, entonces Cuba podría empatarse con México y tener economías iguales. Podrán emigrar legalmente desde la isla y esto sí sería un gran avance para el país. Tener aeropuertos internacionales donde se reciban aviones de todas partes del mundo. La economía de Cuba va a cambiar y mucho. Cuba será un enlace entre el corredor interoceánico y los contenedores que México va a transportar de un océano al otro. Y lo más importante, ¿te gustaría a ti que esta unión sucediera? Y si ocurre que Cuba se convierta en el estado número 33, ¿crees tú que Guatemala debería ser el estado 34 y que todos los países de Centroamérica deberían irse uniendo a México para convertirse en un solo país, una sola nación, rica y próspera? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosa información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos para toda nuestra hermosa comunidad le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.